El obstáculo no es lo que haces o no haces, sino quién eres. Hoy quiero hablarte de una parte muy importante del desarrollo personal y es precisamente detectar qué creencias están limitando ese desarrollo. En primer lugar, quiero hablarte de por qué me gusta usar el término desarrollo personal y no crecimiento. Y es que un poco por deformación profesional conozco la diferencia entre desarrollarse y crecer de forma estratégica. Aplicada a las empresas, crecimiento siempre significa más, añadir más a lo que ya tienes. Y sin embargo, desarrollo puede significar tanto añadir como prescindir de cosas que ya tienes, pero no te sirven. Es que es importante que entiendas que profundizar en ti misma, conocerte mejor, trabajar en tu paz y en tu bienestar no siempre va a ser crecer, sino que a veces va a implicar desarrollarte. Y en este desarrollo vamos a tener que prescindir de cosas que ya no nos sirven. Por tanto, mientras que el crecimiento implica añadir más a lo que ya tienes, el desarrollo implica tanto añadir como restar. Y por eso pienso que desarrollo personal es un término mucho más correcto a lo que en realidad pasa cuando tú te conoces a ti misma. Y te pongo un ejemplo para explicarme mejor. Si no te conoces a ti misma y, por ejemplo, no sabes cuáles son tus valores, claramente al necesitar conocerte mejor vas a añadir información, por ejemplo, a través de sesiones de coaching, hasta que les des luz, porque incluso si tú no eres consciente de cuáles son tus valores, los tienes, solamente te falta nombrarlos. Pero si la situación en la que te encuentras, por ejemplo, es de un cambio profesional y no sabes hacia dónde dirigirlo, probablemente necesitas simplificar. Estoy segura de que si no en tu trabajo actual, en alguna ocasión has soñado, has experimentado algo que quieres en tu vida profesional. En mi caso, trabajando como profesora, las facetas de tutora en las que, pues bueno, profundizaba en la vida de mis alumnos y de mis alumnas, en cuáles eran sus sueños, cuál podría ser su trabajo ideal, sus vidas ideales, pues eran aquellos momentos que más me sentía yo, que más me apasionaban y más me gustaban. Entonces me di cuenta que de la docencia me sobraba esa parte de enseñar o de transmitir conocimiento y me interesaba esa parte de acompañamiento personal. Así que a veces tu camino tratará sobre añadir cosas nuevas, pero a veces también tratará sobre simplificar. Dejar atrás esas cosas que ya no te resuenan. Es importante una reflexión que le escuché a Ani Pocino, te recomiendo mucho que veas su contenido, sobre cómo incorporar nuevos hábitos o rutinas. Ella ponía el ejemplo de redecorar una habitación. Primero, quitarías la decoración que ya no te gusta o que ya no resuena contigo, para después ponerla nueva, porque no sería lógico añadir a una habitación que ya está decorada nueva decoración, ya que probablemente el resultado a ser dos estilos distintos no se entendería. Esto, como te digo, ella lo aplicaba a nuevas rutinas, ¿no? Tienes que hacer un hueco en tu agenda para incorporar nuevos hábitos y para hacer ese hueco probablemente tendrás que dejar de hacer cosas que ya no te sirven o que no resuenan contigo. Y este ejemplo es idéntico al trabajo con creencias. Debes primero destruirlas, pero necesariamente sustituyéndolas por otras que sean potenciadoras. Vamos a ver cómo sustituir las creencias limitantes por mantras. Las creencias limitantes son pensamientos que moldean nuestra realidad. En realidad, toda creencia es limitante en el sentido de que determina una realidad concreta. El punto está en analizar la realidad que moldea esa creencia. Si esa realidad no me gusta, me desempodera, disminuye o anula mi bienestar y, en definitiva, empeora mi vida, entonces estoy ante una creencia limitante. Si por el contrario esa realidad me gusta y me empodera, aumenta mi bienestar y mejora mi vida, a esa la llamaré mantra. Entonces lo deseable será que en nuestro proceso de autoconocimiento vayamos detectando aquellas creencias que nos limitan y las sustituyamos por mantras. Las transformemos en mantras. Esto está relacionado con una ley natural que es ser, hacer, tener. Según seas, y esto incluye la forma en la que piensas, así actuarás y, por tanto, en consecuencia a cómo sean tus actos, recogerás unos determinados resultados. Ser, hacer, tener. Esto quiere decir que cuando tú persigues un cambio, no tienes que enfocarte en el resultado. Por ejemplo, cambiar mi trabajo de profesora a mentora de mujeres. Tampoco la conducta. Esforzarme más en darme a conocer como mentora mientras sigo trabajando de profesora, sino a un cambio personal profundo. ¿Qué partes de mí tienen que cambiar para que pase a trabajar de profesora a mentora de mujeres? Pues seguro que, entre otras muchísimas, pasar de sentirme segura con un empleo por cuenta ajena y un sueldo fijo y constante, a manejar la incertidumbre de trabajar para mí misma y tener ingresos variables. Pasar de tener un empleo reconocido socialmente a un empleo nuevo, el cual muchas personas no saben en qué consiste exactamente o cuáles son sus resultados. Pasar de tener asegurados a mis clientes, mis antiguos alumnos y alumnas, a buscar por mí misma mis clientas. Pasar de aplicar un método diseñado por otras personas y validado, aunque mejorable, que es la educación en formación profesional, a crear mi propio método de trabajo. Y en general, asumir la libertad y la dualidad de beneficios y responsabilidades que conlleva.
Todo esto supone detectar una serie de creencias limitantes que he tenido que sustituir por mantras. Por ejemplo, una de las creencias limitantes era: es mejor vivir con la seguridad que te da un empleo por cuenta ajena que ser empresaria. Sin embargo, mi mantra para transformar esa creencia será: mi seguridad nace del convencimiento de que soy capaz de generar mi propio trabajo y por tanto mi propio dinero. Otra de las creencias limitantes era: las personas no están preocupadas de su desarrollo personal, no invierten en su bienestar, no saben lo que el coaching puede hacer por ellas. Y transformando esa creencia limitante, mi mantra será: hay mujeres que, al igual que yo, trabajan en mejorar su bienestar y su relación consigo mismas y necesitan una alternativa a la terapia, que se busca cuando ya estás en un problema, para de forma preventiva invertir en ellas mismas y evitar hundirse cuando la vida se ponga un poco complicada. Prevenir antes que curar. Otra creencia limitante era: es muy difícil captar clientas porque es necesario que confíen en mí y transmitir confianza online es muy complicado. Sin embargo, mi mantra será: mis mentoras lo han conseguido y yo también puedo hacerlo. Confío en mí misma y me mostraré tal y como soy. Aquí tienes algunos ejemplos que he vivido en primera persona en este camino de emprendimiento que llevo recorriendo ya algo más de un año. Obviamente, darme cuenta de estas creencias limitantes y muchísimas más que he ido detectando y tumbando en este proceso de desarrollo personal han sido fruto de conocerme muy bien a mí misma en estos casi 10 años que llevo trabajando en mí y también, por supuesto, entender muy bien esta ley natural del ser, hacer, tener. Pero voy a proponerte un método para que puedas ir detectando tus propias creencias limitantes, tumbarlas y transformarlas en mantras. En primer lugar, y por favor no te saltes este paso, tienes que pensar en 3 veces que la hayas cagado con alguien o con algo. Las 3 mayores equivocaciones de tu vida. 3 curas de humildad. 3 ocasiones en las que alguien o algo te ha callado la boca. ¿Por qué es vital que no te saltes este paso? Pues porque para tumbar una creencia limitante es fundamental entender que estabas equivocada, que la forma en la que pensabas ya no es la correcta para aquello que quieres conseguir ahora. Por tanto, reconoce humildemente que estabas equivocada en lo que pensabas o en cómo lo estabas mirando. Cuidado, porque aquí no vamos a lamentarnos. Las creencias limitantes nos has traído hasta aquí, resultaron funcionales en algún momento de nuestra vida, pero ya no nos sirven. Sin dramas, lo vemos, lo aceptamos y lo cambiamos. Así que ahora, teniendo bien frescas esas 3 ocasiones de tu vida, vamos a pensar en qué aspectos de tu vida actual no te gustan, con qué aspectos no te sientes cómoda, cuáles quieres cambiar o mejorar. Y voy a ponerte aquí 2 ejemplos en los que estoy trabajando ahora mismo. Por un lado, mi imagen. No me siento cómoda con mi aspecto y con el peso que he cogido, con mi cuerpo en general. Y por otro lado, mi intestino irritable. Sufro de molestias intestinales por nervios desde los 18 años y tengo 35. Basta ya, por favor. Es algo que quiero superar. Aquí podrías caer en la trampa de modificar lo que haces. Primer resultado a cambiar: mi imagen. Solución: haz dieta y ejercicio. Segundo resultado a cambiar: mis nervios. Solución: haz meditación todos los días. Y quizá durante un tiempo estas 2 soluciones me funcionarían, pero no para siempre. El porqué ya lo sabes, y es que el cambio no comienza en lo que haces o no haces, sino en quién eres. Cuidado, porque el tema del peso es sensible. Te voy a hablar de mi experiencia personal y lo que ha funcionado para mí, pero no tiene por qué ser tu caso. En el tema del peso y el cuerpo me he dado cuenta de que soy una persona muy cortoplacista. Y eso es absolutamente incompatible con un cambio saludable. Porque la sesión de entrenamiento de esta tarde o el déficit calórico que consiga hoy no se me va a notar mañana, ni pasado, ni tampoco el mes que viene. Y es que llevo haciendo deporte desde agosto del año pasado y recientemente he empezado a notar algunos cambios. Por lo tanto, es algo que requiere de una paciencia que yo no tenía. Me di cuenta de ello y que además aplicaba a otros aspectos de mi vida, como por ejemplo ahorrar. Y es que pensaba: ¿para qué voy a guardar 200 euros si eso no supone nada? Y no me daba cuenta de que 200 euros por 12 meses se transformarían en 2.400 euros y esa ya me parece una cantidad significativa. Por tanto, detecté que mi creencia limitante era carpe diem, vive el momento. Y la cambié por el mantra: me cuido hoy aunque hoy no vea lo que quiero. Y sobre mi intestino irritable me he dado cuenta de que vivo con prisa, que he llevado la eficiencia al límite, a un límite poco saludable. Quiero hacerlo todo en el menor plazo de tiempo posible, incluso el ocio, porque pienso que cuanto menos tarde en hacer las cosas, más cosas podré hacer. Me he dado cuenta de que vivo pegada al reloj, corriendo continuamente, y eso, claro, me estaba sumiendo en un estado de nervios y de estrés constante. ¿Cuál ha sido mi creencia limitante? La eficiencia es mejor para todo,
Cuanto menos tiempo inviertas en hacer cosas, más cosas podrás hacer. Y mi mantra para cambiar esta creencia limitante es: soy una mujer tranquila. Te diré que, salvo para ir a dar una clase la cual no puede empezar sin mí, o para tener una sesión con alguna de mis clientas, en nada de lo demás procuro darme prisa. No pasa nada por llegar un poco tarde en alguna ocasión, porque no me dé tiempo a hacer todo lo que planeaba, porque se haga tarde un día para cenar o para dormir. El tiempo no siempre define el resultado. Como ves, no me he centrado en lo que podría hacer o dejar de hacer, sino en quién era yo y qué cosas pensaba sobre aquello que quería cambiar. He empezado por modificar el ser para que sea más coherente con las nuevas cosas que quiero hacer o dejar de hacer, y por tanto para que esos resultados que deseo lleguen. Espero que esta técnica y sobre todo los dos ejemplos que te he puesto, que son aquellas creencias en las que yo misma estoy trabajando ahora, te sirvan de luz para hacer de forma natural los cambios que quieres en tu vida. Y no me quiero ir sin darte un tip extra. Obviamente, aunque el foco y el inicio sea el ser, detectar la creencia limitante que te está llevando a no conseguir esos resultados, habrá que hacer, por supuesto, cambios conductuales. En mi caso sí que he aplicado el hacer deporte, el crear un déficit calórico o el meditar cada día, pero desde esta nueva perspectiva de ser. Así que, para llevar la cuenta de tus progresos o detectar cuando no estás siendo coherente con lo que quieres conseguir ahora, te recomiendo crear un calendario. Te recomiendo que sea en papel y que vayas marcando con un tic o con una X cuando cumples o no cumples aquello que te has propuesto. Esto va a ser información objetiva sobre tu progreso y te va a permitir tanto premiarte como corregir cuando no lo estés haciendo bien. Sé que puedes conseguir todo aquello que te propongas. Solo necesitas las técnicas adecuadas y saber dónde poner el foco. Muchísimo ánimo para la consecución de todos tus objetivos. Nos vemos la semana que viene.